Bueno, estamos grabando la sesión. Buenas tardes a todos. Esto es segundo martes, nuestro encuentro mensual organizado por CAPS Consultores. Yo soy Leonardo Glickin, director de CAPS Consultores, consultor de empresas familiares, abogado de origen y autor de varios libros que tienen que ver con la relación entre la empresa, la familia y el patrimonio. Mi primer libro se llama Pensar la herencia y fue publicado en el año 1995. Es el primer libro en idioma español sobre planificación sucesoria y en este año 2025 se cumplen 30 años de su primera edición y por eso me pareció que era adecuado comenzar el año con una presentación que tiene que ver con los temas de pensar la herencia. Pensar la herencia. En su prólogo dice Eduardo Zanoni, un gran jurista argentino, que lo original del libro es que normalmente la herencia no se piensa, la herencia es algo que ocurre. Y entonces, desde el mundo jurídico, la herencia es vista desde el espacio de los herederos, cuando alguien ya no está y por lo tanto es llamado el causante, el que causó la sucesión. Y en todo caso, lo que entra en juego es la relación que se genera entre sus herederos. Hay una famosa frase que dice, después de mí el diluvio, y de alguna manera sintetiza ese concepto de que la herencia es un problema de los herederos. Y la gran novedad que instaura pensar la herencia es cuando decimos que pensar la herencia no es un asunto del más allá, es un asunto del más acá, y es un asunto que nos involucra a todos. Porque en realidad, pensar la herencia no significa morirse. Hay una serie de alguna manera, igualichos en nuestra cultura por la cual hablar de determinados temas implicaría traer esos temas y convertirlos en realidad. Bueno, el planteo que hacemos en pensar la herencia es que una cosa no tiene que ver con la otra, que en realidad eh, básicamente el hecho de pensar la herencia significa darnos una oportunidad para que nuestros seres queridos estén de la mejor manera posible y fundamentalmente para que tengamos en cuenta que el fenómeno de la planificación sucesoria no tiene que ver exclusivamente con la muerte, sino que tiene que ver con la posibilidad del retiro y con las relaciones que vamos a dejar en el marco de nuestros seres queridos. Entonces, pensar la herencia es en definitiva un acto de amor, es un acto de cuidado. En algunos casos es un acto de autocuidado, cuidar nuestro Soy propio yo, no, patrimonio, acá estoy yo. cuidar nuestros intereses. Por favor, si alguien está con el micrófono encendido, lo puede apagar. Eh, y fundamentalmente este concepto de pensar la herencia nos permite testear nuestro patrimonio y testear nuestros afectos. ¿Tá? Es como si dijéramos, bueno, en lugar de pensar en esa idea de que si nosotros ya no estamos, ya no es nuestra incumbencia que se arreglen entre ellos, o sea, después de mí el diluvio, pensarlo al revés, pensarlo como un continuo, como que en realidad esa herencia que vamos a dejar en algún momento es parte de un legado que a su vez luego va a ser continuado en la siguiente generación. Por eso es que muchas veces hablamos del pacto entre generaciones. Y esto significa pensar en nuestro legado como por un lado el procesamiento de aquello que recibimos y por el otro lado cuál es la manera como dejamos eso para las nuevas generaciones. Ese es el concepto de pensar la herencia y ese es el desafío de la charla de hoy, que es, ¿corresponde que yo haga una planificación sucesoria? Entonces vamos a ir en primer lugar a la presentación que hemos preparado para hoy y luego vamos a profundizar
con las preguntas que puedan tener todos ustedes. Un segundito. Les decía a los que llegaron primero que estoy con una computadora prestada, la mía está en reparaciones, y esto tiene su arte. A ver, bueno. No, me parece que vamos a ir a capela y la presentación se las voy a mandar a ustedes por mail, porque no hay manera de que... Leonardo, Sí, ¿por qué no haces doble clic en la primera slide? Hace doble clic ahí. sí, y no me responde. Cerrá, no, pero cerrá la ventana que tenés abierta. Tenés una ventana abierta, ahí donde está la X, cerrala. Tenés una ventana abierta de Zoom, por eso no te responde. Ajá, Ahora se fue la presentación. sí. No. A ver. Si lográs colocarla de nuevo como colocaste recién, haces doble clic en la primera y ahí te debería aparecer. Bueno, algo pasó ahora. Estamos mejor que antes. ¿La están viendo? Mm, mm. ¿Están viendo la presentación? No, no. Ahora vamos a... Bueno, les debo la presentación, se las voy a mandar por mail. Vamos a hacer la charla entonces sin una presentación de PowerPoint, porque evidentemente por algún motivo no está funcionando. Bueno, básicamente el concepto principal para posicionarnos es que hay quienes no pueden hacer una planificación sucesoria. Estos son los menores de edad y las personas con una discapacidad mental. La ley no permite que los menores y las personas con discapacidad dispongan de su patrimonio hereditario. Salvo esos casos, todos los demás están en condiciones de hacer una planificación sucesoria. Entonces podríamos decir que tenemos un universo enorme de personas que podrían planificar. Sin embargo, de ese enorme universo, solamente el 3 o el 4% planifica cuando no tiene una razón específica para planificar. ¿Y a qué llamo una razón específica? Normalmente las personas que tienen algún heredero potencial con discapacidad o una persona muy próxima con discapacidad, o aquella persona que tiene una complejidad particular, que es el hecho de ser dueño o formar parte de una empresa. Normalmente, quienes más acometen un proceso de planificación son quienes tienen una razón específica para planificar. Y esa razón significa, en primer lugar, el deseo de proteger a una persona con discapacidad y, en segundo lugar, el tener conciencia de que teniendo una empresa es imprescindible tomar medidas para que la empresa pueda continuar en el futuro más allá de quien ha sido su fundador o quien es su titular actual.
Digamos que el hecho de que no se planifique en la Argentina tiene una explicación material muy clara, y es que históricamente, durante muchos años, en la Argentina no hubo impuestos sucesorios. La última vez que el impuesto sucesorio nacional se eliminó fue en el año 1976, y desde entonces solamente algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, reinstauraron impuestos locales en términos de impuestos sucesorios. Por lo tanto, la mayor parte de la sociedad no tiene como incentivo el hecho de ahorrar a partir de tomar medidas para evitar una sucesión. Y esto es muy significativo porque en países como Estados Unidos o como en Inglaterra, el eje principal que llevó a desarrollar la planificación sucesoria fueron precisamente los impuestos sucesorios. La práctica del estate planning, así se llama, estate se escribe estate, el estate planning se ha desarrollado a partir de que en el año 1915 se establecieron impuestos sucesorios en Estados Unidos. Y entonces esto se convirtió en una especie de batalla al estilo de los dibujos animados del gato y el ratón para ver quién le ganaba a quién. Entonces, el Estado pone un impuesto, los especialistas en estate planning inventan una manera de evitar ese impuesto, entonces el Estado dice, bueno, vamos a generar una nueva legislación por la cual vamos a evitar esta forma de eludir el impuesto, y entonces los especialistas inventan otro, y así sucesivamente. Bueno, lo cierto es que esto generó una verdadera industria. En Estados Unidos, la consultoría de planificación sucesoria está totalmente establecida y tiene como objetivo central fundamentalmente ahorrar impuestos a las familias en relación a su patrimonio. Lo interesante es que ya hace años en Estados Unidos prácticamente no hay impuestos sucesorios en la mayor parte de los estados, y sin embargo la práctica de la planificación sucesoria sigue vigente, porque entonces lo que hacen los especialistas es no pensar solamente en el evento del fallecimiento como el evento que genera el impuesto, sino concretamente en cómo evitar impuestos a lo largo de la vida. Entonces hay figuras como por ejemplo la skip generation, o sea, el saltear a una generación para que el patrimonio le llegue a la generación siguiente, y de esa manera sea más efectivo el traspaso y se eviten costos. Bueno, en la Argentina, yo les decía, el principal incentivo para planificar tiene que ver con proteger a una persona con discapacidad, por una parte, y por otro lado, con pensar en cuál va a ser el futuro de una empresa. Eh, Sin embargo, en realidad hay muchos incentivos para planificar. Por ejemplo, una persona que está casada en segundas o en terceras nupcias puede tener el deseo de proteger a su actual cónyuge. Y esa forma de proteger al actual cónyuge puede implicar, por ejemplo, establecer una indivisión hereditaria. Y esto significa establecer por testamento, a través de un fideicomiso o como un cargo en una donación, que por un tiempo determinado no puede dividirse todo o una parte del patrimonio. Muchas veces la indivisión hereditaria tiene como finalidad principal permitirle a la persona favorecida por el sistema de la indivisión el hecho de que pueda negociar con el resto de los herederos. Entonces lo que les dice el resto de los herederos es, bueno, o llegamos a una negociación que sea adecuada a mis intereses, o de lo contrario este patrimonio va a seguir indiviso por mucho tiempo y ustedes no van a poder disfrutarlo. En otros casos, cuando un padre está pensando en cómo evitar conflicto entre los hijos, y se trata de hijos a veces muy celosos o que tienen una historia de enfrentamientos entre sí, o en algunos casos tienen estilos muy diferentes en el manejo del dinero, el planteo es la antítesis de la indivisión. El planteo es justamente dividir el patrimonio, hacer una partición. Técnicamente esto se llama una partición por ascendientes. Y esto significa que los padres deciden
qué parte del patrimonio y qué bienes específicamente le van a quedar a cada uno de los hijos. La ventaja de una partición es que se evita la pelea entre los miembros de la familia como consecuencia de los enfrentamientos históricos o las diferencias que hubo a lo largo de la vida. En muchos casos, un padre o una madre lo que desean es que se mantenga la unidad familiar, velan por el hecho de que sus propios hijos les lleven a los nietos a la casa, que la relación sea armónica, entonces a veces deciden no poner sobre la mesa esa partición, porque si lo hacen ahora, quizás lo que van a generar va a ser el enfrentamiento con alguno de los hijos, entonces el modo de hacerlo es a través de un testamento, para que los hijos se enteren después del fallecimiento de esa persona. En algunos casos lo que se busca es evitar los conflictos. Y evitar los conflictos a veces implica la posibilidad de juntar a los miembros de la familia y hacer un trabajo preventivo, un trabajo de comunicación, para tratar de que se puedan develar las causas históricas de conflictos. Y en otros casos se trata de disuadir a todos los herederos a través del poder que puede tener el titular del patrimonio. Entonces una persona, por ejemplo, puede decir, bueno, yo voy a dejar mi patrimonio por igual a todos mis hijos con la condición de que ninguno de ellos haga un reclamo a los otros herederos. Si alguno hace un reclamo, automáticamente la parte que tengo disponible, es decir, la tercera parte de mi patrimonio, va a ser a favor de los que no hayan hecho el reclamo. Con lo cual se usa un elemento disuasorio para que se mantenga la paz familiar. Es muy probable que no sea el mejor mecanismo, que no sea el que más ayude a la comunicación, pero probablemente sí ayude al hecho de que el conflicto no se ponga de manifiesto, aunque sea en función de ese interés económico. En algunos casos se trata de proteger a personas que tienen alguna situación particularmente delicada. Y esto puede significar alguien con una discapacidad evidente, puede ser una discapacidad mental, puede ser una discapacidad física. Lo cierto es que actualmente el sistema legal permite que aquel heredero con discapacidad se le puede dejar, por un lado, la tercera parte del patrimonio, es decir, la parte libremente disponible, y por otro lado, del resto del patrimonio se puede detraer una tercera parte para favorecer a la persona con discapacidad. Con lo cual la persona con discapacidad muchas veces puede llegar a tener un patrimonio mucho más significativo y en estos casos la gran cuestión, el gran interrogante es quién se va a hacer cargo de cuidar a la persona con discapacidad. Es decir, en cualquier estrategia que se arme en este sentido, hay que tener presente que cuando el titular del patrimonio no esté, no solo se trata de que la persona con discapacidad cuente con patrimonio, sino que también cuente con las herramientas para que ese patrimonio sea bien administrado. Entonces, la estrategia de planificación sucesoria va a tener que considerar, va a tener que tener en cuenta esta cuestión. A veces lo que se busca es fundamentalmente generar la continuidad, puede ser de un proyecto, puede ser de una empresa, y entonces para esa continuidad, a veces lo que hace el titular del patrimonio es buscar al mejor continuador, es decir, aquella persona que tiene las capacidades personales como para seguir adelante, por ejemplo, ese negocio, para ser el líder de la empresa en la siguiente generación. Por eso es que la planificación sucesoria, en particular en las empresas de familia, tiene mucha más incidencia y es mucho más habitual que cuando no hay una empresa de familia en el medio. Entonces, en este sentido, se usan no solo herramientas propias de la planificación sucesoria, sino que se usan herramientas empresariales como, por ejemplo, el protocolo familiar. Protocolo que es un acuerdo con valor legal, pero fundamentalmente con valor moral,
que permite a los participantes en una empresa familiar llegar a acuerdos duraderos en cuanto al modo como se va a manejar la empresa, quiénes van a ser en el futuro los accionistas, quiénes van a ser los directores, quiénes van a ser los gerentes, quiénes van a tener el día a día del desarrollo empresario. Cuanto más claramente se elaboren los planes y se puede establecer un protocolo, menores riesgos de conflictos va a existir en el marco de la empresa familiar. Es un proceso fundamentalmente de concientización de la familia. Y hay otra finalidad que muchas veces no es una finalidad única, sino que es una finalidad complementaria, que es la trascendencia. Muchas veces una persona titular de un patrimonio dice, bueno, yo quiero ser recordado por mis acciones en la vida, y esto normalmente significa poder ayudar a alguien que tiene alguna necesidad especial. Esto a veces se convierte en crear una fundación o en ser un aportante significativo para una fundación o para un proyecto de bien público desarrollado por otros. Lo interesante es que en la Argentina prácticamente no hay incentivos para las acciones que tienen que ver con la trascendencia. No hay beneficios impositivos en la gran mayoría de los casos para este tipo de acciones, y probablemente esta sea una asignatura pendiente respecto de la cual va a haber que trabajar, porque en particular cuando tenemos un Estado que está en situación de achicarse, cuando el Estado deja de ser protector, resulta absolutamente clave que los patrimonios privados se pongan al servicio de la protección de la sociedad. Entonces, esto en los países anglosajones tiene un enorme incentivo. Normalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, hay beneficios impositivos muy grandes por el hecho de ser sponsor de museos, ser sponsor de hospitales y demás. Y creo que este es un modelo que de una forma o de otra en algún momento va a tener que llegar a la Argentina. Bien, y con esto les hice un resumen de lo que nosotros llamamos los 4 pilares de la planificación sucesoria. Por un lado, la protección; por otro lado, la armonía familiar; por otro lado, la proyección, es decir, la planificación sucesoria en función de los proyectos propios, básicamente las empresas; y por otro lado, el pilar de la trascendencia, que tiene que ver con dejar una marca en el mundo. Estos son grandes incentivos de la planificación sucesoria. Ahora, ¿cómo se planifica? ¿Cómo es el proceso de una persona que decide planificar? Eh, yo podría decir que en principio la planificación sucesoria es un proceso tan trascendente que va a dejar tanta marca en la vida personal y en la vida del entorno, que lo mejor que se puede hacer es recurrir a una buena asistencia profesional para hacerlo de la mejor manera. Pero así como hoy, para muchos desarrollos, como puede ser para desarrollar un negocio, se recurre a un coach o a un consultor; cuando desde ya uno tiene el deseo de adelgazar, recurre a un nutricionista; cuando decide hacer ejercicios, es muy habitual tener a alguien que lo ayude con la práctica del ejercicio. Bueno, de la misma manera, es totalmente recomendable que para un proceso y para un proyecto de planificación sucesoria se recurra a alguien que pueda ayudar a esa persona a encarar el proceso. Y esto va a permitir que esa persona se constituya desde un lugar de sujeto. Y este punto es fundamental. Resulta que cuando yo estudié todo lo necesario para poder escribir mi libro, Pensar la herencia, advertí que en realidad, como decíamos antes, se hablaba del causante, o sea, el que había causado la sucesión. Muchas veces Vélez Arfiel, en el viejo Código Civil, habla del difunto, y en algunos casos
habla de la persona en plena vida tomando determinado tipo de decisiones. Por ejemplo, dice el testador, y el testador es el que hace un testamento. En algunos lugares se habla del asegurado, el que tiene un seguro de vida. En otros puntos se habla del socio, o sea, el que forma parte de una sociedad. Se puede hablar del donante, el que hace una donación. El fiduciante, o sea, el que constituye un fideicomiso. Bueno, todos esos roles, todas esas funciones son en realidad aplicaciones de la planificación sucesoria. En algún momento a Vélez Sarsfield le falta el concepto, entonces llega a decir el futuro difunto, el que va a morir. Y en realidad a todo esto nosotros le hemos puesto un nombre y este nombre es heredante. Todos somos heredantes. Todos alguna vez vamos a ser heredados. Pero lo que nos define como heredantes es el hecho de que tomamos acciones específicas en relación a nuestra condición de mortales y esa acción específica, de una forma o de otra, es una acción de planificación sucesoria. Entonces, ser sujetos de la planificación sucesoria nos permite abarcar el proceso en su conjunto. Entonces, el que nos ayuda en la planificación sucesoria, ese consultor, ese especialista, en todo caso es un consultor de planificación sucesoria, es un planificador, también puede ser un experto en planificación patrimonial, donde lo sucesorio es la etapa final de un proceso donde el eje principal está hecho sobre la base del patrimonio en vida. Es decir, ¿qué hace una persona con su patrimonio en relación a las grandes decisiones como casarse, no casarse, separarse sin divorciarse, divorciarse? Todo eso forma parte de las decisiones de planificación patrimonial. Entonces, cuando hablamos de planificación patrimonial, la etapa final de la planificación patrimonial va a ser la planificación sucesoria. Y en otros casos, directamente vamos a hablar de planificación sucesoria y quizás la planificación patrimonial sea una consecuencia colateral de lo que estamos pensando en función de la planificación sucesoria. Entonces, el primer paso de un proceso de planificación sucesoria es informarse, o sea, saber cuáles son los límites básicos que nos genera la ley, un poco para tener un encuadre respecto a lo que en principio podemos hacer y las consecuencias de que hagamos algo diferente. Pero a partir de ahí, el trabajo principal que se tendrá que hacer con el consultor de planificación sucesoria va a tener que ver con identificar el patrimonio, poder tener en claro cuál es el patrimonio propio, cuál es el patrimonio compartido, si parte de ese patrimonio está en una situación de difícil obtención o de difícil resguardo, y en ese caso ver qué medidas se pueden tomar para hacer que ese patrimonio sea de mejor acceso y mejor control. ¿Qué pasa, por ejemplo, si parte de nuestro patrimonio está en una sociedad? Yo recuerdo que en una oportunidad estaba hablando con una señora que me decía, yo soy muy conservadora. Y yo conocía su situación. Y le decía, a ver, usted dice que es muy conservadora, pero tengo entendido que usted tiene el 80% de su patrimonio en una sociedad de familiares, ¿verdad? Sí, sí, lo tengo en una sociedad familiar. El que dirige esa sociedad familiar es su hermano, ¿es cierto? Sí, sí, es mi hermano. Y usted se lleva muy bien con su hermano, pero su hermano se lleva muy mal con sus hijos, más aún, no habla con sus hijos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Mi hermano no se habla con mis hijos. Y tengo entendido que su hermano tiene hijos y los hijos de su hermano tienen muy mala relación con sus hijos. Es decir, que los primos entre sí no tienen relaciones. ¿Correcto? Sí, es correcto. Ahora, el que maneja esta sociedad es su hermano y en caso de fallecimiento de su hermano, está previsto que la sociedad sea manejada por sus sobrinos. Sí, es correcto. Y usted me contó en la reunión anterior que su hermano tiene un cáncer que probablemente sea terminal.
¿Es así? Sí, sí, mi hermano tiene un cáncer que probablemente sea terminal. Bueno, es decir, usted está sentada en un polvorín. ¿Es consciente de esto? Claro, y la señora lo que creía era, ella era conservadora porque conservaba el patrimonio en el mismo lugar donde lo había encontrado el día que falleció su padre. Para ella ser conservadora significaba mantener las cosas en el mismo lugar. En realidad no era conservadora, era inmovilista. No había movido el patrimonio de donde el patrimonio estaba. Pero de ahí a ser conservador hay un trecho muy largo. En realidad ella no era una persona conservadora, era una inversora absolutamente de riesgo, que tenía el 80% de su patrimonio en manos de personas que probablemente no respetaran los derechos de sus hijos como primera medida, y en segundo lugar, en caso de fallecimiento o de empeoramiento de la situación de su hermano, había muchas posibilidades de que el patrimonio de ella entrara en peligro. Entonces, fíjense cómo el autotitularse o el autopercibirse como conservador en realidad no tiene nada que ver con la realidad de la historia. ¿Ah? Entonces, eh, es muy importante en esta etapa lograr que el consultor de planificación sucesoria funcione de alguna manera como un espejo que devuelve la imagen real. Es decir, que frente a los datos que transmite el consultante, el heredante, el consultor de planificación sucesoria le puede devolver una imagen de lo que realmente está transmitiendo y que lo pueda ayudar a proyectar con la mayor objetividad que esto resulte posible. ¿Eh? ¿Qué es lo que caracteriza a este profesional de la planificación sucesoria? Aparte de su conocimiento profesional, que tiene que ser un conocimiento en derecho, en psicología, probablemente conocimiento respecto al funcionamiento de empresas, lo que tiene que tener es experiencia. Es decir, tiene que haber visto transcurrir otras planificaciones sucesorias, para a partir de ahí poder dar un aporte de valor, un aporte que le signifique a ese consultante la posibilidad de pensar nuevas ideas y nuevas soluciones para una situación que en muchos casos lo preocupa, lo perturba y seguramente lo angustia. Y una característica, yo les diría una pauta de buena fe de la planificación sucesoria, es terminar con lo que se propone. Es decir, si alguien abre el espacio de la planificación sucesoria, lo mejor que puede hacer es efectuar una planificación sucesoria, dejarla armada, aunque tenga la sensación de que la va a cambiar. Pero el hecho de tenerla armada le va a dar una determinada tranquilidad en ese momento. Esto me recuerda una historia que debo haber contado alguna vez en Segundo Martes, de una señora que me viene a consultar y me dice, yo quiero hacer algo porque la verdad estoy muy peleada con mi hijo me ha tratado muy mal, mi hijo ha sido un desagradecido conmigo y yo quisiera, bueno, que de alguna manera lo sufra, que lo padezca. Entonces le dije, bueno, por lo que usted me cuenta, usted no tiene un gran patrimonio, pero sí tiene muchas cosas con mucho valor simbólico. Entonces le propongo que hagamos un testamento. En el testamento usted no va a violar la ley, pero ese testamento va a ser una firme manifestación del malestar que a usted le ha producido la conducta de su hijo. Entonces empezamos la redacción del testamento, lo hicimos hológrafo, es decir, todo a mano. La señora escribía, yo le iba dictando, pero decía, bueno, y dejo a mi hija fulanita de tal, tal cosa, y tal otra, y ya íbamos por la segunda página, y la señora ya conmovida en ese momento dice, pero a mi hijo no lo estamos mencionando en ningún momento. Le digo, efectivamente, a su hijo ni lo vamos a mencionar en este testamento. Porque usted lo que quiere es que su hijo tome conciencia de lo mal que se ha portado con usted. Entonces la mejor manera de que tome conciencia es que ni siquiera sea nombrado en el testamento. La señora siguió escribiendo muy conmovida, se le caían las lágrimas, terminó el testamento, lo firmó,
me nombró albacea, me pidió que yo lo conservara, y cuando me saludó me dijo, tomé conciencia de que yo no me puedo morir con este malestar con mi hijo. Y yo personalmente me sentí muy feliz del aporte que había hecho, porque gracias a ese testamento le habíamos podido poner un sentido de urgencia a su conflicto con el hijo. Afortunadamente esta señora me llamó un año después, me dijo, doctor, estoy muy contenta, pude recomponer mi relación con mi hijo, le pido que rompa el testamento. ¿Mm? Entonces, este concepto de que testar es testear, testear el patrimonio, testear los afectos, y a veces tomar las medidas que hoy consideramos las adecuadas, las justas, las necesarias, en función de cómo están esos afectos y cómo está hoy ese patrimonio. Y por eso les decía que la planificación sucesoria no tiene que ser pensada como nuestro último aliento. Se dice acto de última voluntad. No, no es así. Es el acto que va a quedar como de última voluntad si no lo cambiamos antes. ¿Ya? Pero en realidad, cada vez que hacemos un testamento, lo hacemos con la posibilidad de cambiarlo. Lo hacemos como un proyecto provisorio de la fotografía que hoy implican nuestros afectos y nuestro patrimonio. Pero luego, a lo largo del tiempo, esto puede cambiar. Por eso la recomendación es no pensar en la planificación sucesoria como la última voluntad, como lo último que estamos haciendo, sino al contrario, como algo que nos acompaña en la vida para el caso de que no tuviéramos tiempo de hacer un cambio respecto de lo que hemos planificado hasta ahí. Bien, yo creo que el hecho de estar midiendo nuestro patrimonio, cómo tenemos nuestro patrimonio, ahora les voy a contar alguna historia en relación a esto, cómo tenemos nuestros afectos, resulta clave para poder proteger todo eso, que es probablemente lo que más queremos y lo que más nos importa, los seres queridos que nos rodean y aquellos que supimos conseguir, a veces con nuestro esfuerzo, y en otros casos que supimos recibir y supimos conservar a lo largo del tiempo. También suelo contar la historia de un inmigrante español que había hecho buen dinero en la industria gastronómica, junto con alguien que había bajado del mismo barco que él, pero que era vivísimo. Él tenía un muy buen patrimonio, un muy buen pasar, pero este otro paisano era directamente rico. Una de las maneras de ser rico era que cada vez que estaba en dificultades económicas o se moría algunos de los socios de estos negocios gastronómicos, él se lo solía comprar por muy poca plata. Y más de una vez había armado la escena como para que el socio o los herederos del socio le quisieran vender, a veces a precio lindante con el precio vil. Entonces este hombre, ya grande, en un momento dijo, no le puedo dejar este futuro a mi única hija. Entonces fue a verlo a este paisano y le dijo, bueno, oye Manolo, llegó el momento de venderte mi parte. Y Manolo no se pudo negar y se la vendió por un precio que fue absolutamente razonable. Desde ya este hombre podría haber seguido ganando plata con los negocios gastronómicos mucho tiempo más, de hecho vivió muchos años más, pero en algún momento tomó conciencia de que dejar a su única hija ante Manolo era objetivamente un riesgo. ¿Ah? Entonces, testear el patrimonio, testear los afectos, ver qué es lo que le queremos dejar a cada uno, por qué le queremos dejar a cada uno lo que le queremos dejar, es una de las claves para poder vivir tranquilos y sentir que estamos haciendo lo mejor en relación a nuestro patrimonio y a nuestros afectos. Bueno, llegado a este punto, y dado que les he compartido un montón de información respecto de cómo planteamos habitualmente una planificación sucesoria, me gustaría dar espacio para las preguntas que ustedes puedan tener o los comentarios que quieran hacer que seguramente van a enriquecer esta sesión de hoy.
Muchas gracias, Leonardo, por tu presentación. Sí, adelante. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, adelante. Tú mencionaste muy bien una cierta diferencia entre la planificación patrimonial y la planificación sucesoria. Ujú. Y, en muchas familias empresarias se da la situación de que para poder ir incorporando a los hijos a la dirección y a la gestión de la empresa, parte de eso significa irles a los que lo van a hacerlos dueños de una parte del negocio. No Y le por lo entiendo. tanto, ellos, entre comillas, están recibiendo una herencia, llamémosle por anticipado. Entonces, Ujú. esta situación puede producir, cuando llega el momento de la sucesión, de la planificación sucesoria, un conflicto entre los hermanos que no recibieron parte del negocio con los que sí lo recibieron. En tu experiencia, cómo debe manejarse este tema, digamos? Bueno, en primer lugar, el hecho de ligar la participación de los miembros de la familia a darles una participación societaria, muchas veces una medida justamente no planificada, es una medida, a veces podríamos decir que es hasta un exabrupto, porque eh, podríamos poner la imagen de poner el carro adelante del caballo. Como yo quiero que mis hijos se comprometan, les doy acciones porque yo creo que a partir de que les doy acciones, ellos se van a hacer más serios y más responsables. Y en general es al revés. En general de lo que se trata es de que conozcan el valor que tiene ser accionista, que lo deseen primero y que se lo ganen después sobre la base de un plan de carrera y de un plan de beneficios claramente establecido. ¿Tá? Poner el carro adelante del caballo significa le doy acciones y ahí van a madurar, cuando en realidad en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Dales acciones y de esa forma garantizate que no van a madurar nunca. Si por el contrario se fijan objetivos, se le genera valor a esas acciones, es decir, cada uno pasa a reconocer lo que esas acciones significan y empiezan a desearlas y pueden hacer una carrera entre sí para ver quién es merecedor de esas acciones, probablemente esas acciones van a tener mucho más valor para cada uno de los participantes. Entonces, respondiendo con la mayor profundidad que puedo a la pregunta formulada, la idea de que porque tenemos una empresa para hacerlos partícipes, para hacerlos responsables, les damos acciones, muchas veces no es el mejor camino. Aquí teníamos una pregunta también por chat que preguntaba si el testamento solo era válido o solo era útil para disponer de la parte legalmente disponible, es decir, la tercera parte del patrimonio. El testamento puede tener diferentes fines. A veces a través de un testamento se puede establecer quién va a cuidar de los hijos menores o de una persona con discapacidad. Esto se llama tutela dativa o curatela dativa. A veces se puede partir un patrimonio, es decir, se les da a todos lo mismo, nada más que se establece que el patrimonio tiene que repartirse entre los herederos de una forma determinada, y entonces se evita el conflicto entre los herederos que quieren quedarse todos con los mismos bienes, por ejemplo. A veces, por el contrario, se establece la indivisión de todo o una parte del patrimonio. Se establecen compensaciones, se dice, bueno, no nos olvidemos que yo a tal hijo le di tal bien hace 15 años y en realidad ese bien se valorizó de tal forma y yo quiero que esa valorización se colacione, o sea, que forme parte del patrimonio general de todos mis herederos, o por el contrario, como se valorizó como consecuencia de su hacer, de su aporte personal,
no quiero que se colacione, quiero que sea tomado como algo que recibió y que tiene que ser respetado por el aporte de valor que él le generó. Bueno, todo eso puede ser establecido a través de un testamento. Y por supuesto, el testamento no puede ir más lejos de la parte de libre disponibilidad, o sea, en la Argentina, habiendo hijos, la tercera parte del patrimonio, y cuando no hay hijos, pero si hay padres o hay cónyuge, 50% del patrimonio. Y no habiendo ni hijos, ni padres, ni cónyuge, la totalidad del patrimonio es de libre disponibilidad. Walter, adelante. Gracias, Leonardo. ¿No es conveniente que el testamento se protocolice a través de escritura pública para evitar, en el caso del testamento hológrafo, errores u omisiones de tipo formal? ¿Es así? Básicamente hay dos tipos de Los dos testamento. tipos, sí. El testamento hológrafo y el testamento por instrumento público, que tienen características diferentes. El testamento hológrafo es totalmente hecho a mano, tiene que tener la fecha, el lugar donde se ha emitido y la firma del testador, y luego no tiene otras formalidades. Lo puede hacer el testador, por decirlo de alguna manera, en un papel higiénico, y la clave va a estar en que sea preservado para poder ponerlo sobre la mesa el día que corresponda. Por ejemplo, un testamento también puede servir para reconocer a un hijo extramatrimonial, y yo tengo un caso de un hijo extramatrimonial que no tengo ninguna duda de que el padre lo había reconocido por testamento, pero lamentablemente el testamento fue barrido del mapa por los herederos a los cuales eso lo perjudicaba. Entonces, el gran problema del testamento hológrafo no es que haya errores, sino lisa y llanamente que desaparezca. Frente a lo cual hay un sistema, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es el registro de instrumento privado del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, donde se puede dejar guardado el testamento en ese registro. Entonces, de esa manera se asegura que el testamento va a llegar oportunamente al tribunal interviniente. El testamento por instrumento público tiene características muy diferentes porque se hace ante escribano y con la presencia de 3 testigos. Cumple con todas las formalidades notariales. Efectivamente, desde el punto de vista técnico, el testamento por instrumento público es mucho más perfecto. Va a contar también con el asesoramiento del escribano, es decir, que muy probablemente el testamento por instrumento público va a responder a la ley con mucha más seguridad que un instrumento hológrafo. ¿Tá? Digo, el escribano no va a permitir que pase ante su registro un testamento que esté violando la legítima hereditaria. ¿Por qué? Porque el escribano tiene un compromiso con el sistema legal y con la seguridad jurídica. El abordaje del abogado no es que sea, es decir, no es una cuestión de malos y buenos, sino que es una cuestión de puntos de vista diferentes. La función del abogado es defender intereses. Y entonces un abogado puede decir, vamos a hacer este testamento que tiene apariencia de bueno, pero cuando se profundice va a quedar en claro que está violando principios legales de orden público, pero esto nos va a dejar en un buen lugar para negociar. ¿Por qué? Porque el punto de partida del abogado es diferente respecto del punto de vista del escribano. El escribano ofrece seguridad jurídica y el abogado ofrece defensa de derechos. Entonces son dos puntos de partida diferentes que a veces son complementarios y a veces no. Muchas gracias por la respuesta. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta a Leonardo. Alfredo Serra, ¿cómo le va? Adelante, Alfredo. ¿El fideicomiso es una buena solución para proteger los bienes y que, bueno, que después pase a los herederos? ¿Es una buena solución? ¿Se usa habitualmente? ¿Y qué beneficios trae, si es que lo Bien. tiene? Bueno, podemos contestar esta pregunta desde muy diferentes perspectivas. Digamos, desde
mi perspectiva personal, desde mi conocimiento del fideicomiso y desde mi afecto por el fideicomiso. De hecho, yo organicé el primer congreso que hubo en la Argentina respecto al fideicomiso en el año 1997 en la Universidad de Palermo. Así que yo soy total y absolutamente partidario de la figura del fideicomiso. Desde mi perspectiva, es una figura muy ordenadora y es una figura que permite mantener con mucha prolijidad los bienes. Ahora, lamentablemente, la ex AFIP, actualmente ARCA, siempre consideró al fideicomiso un instrumento del mal. Parece que en lugar de ser un instrumento hecho por Batman y el comisionado, era un instrumento hecho por el Guasón y el Pingüino. Entonces, las cosas que pide ex AFIP, actualmente ARCA, para un fideicomiso y las sospechas que levanta respecto del fideicomiso son tan impresionantes que en muchos casos en la práctica terminan desalentando la figura del fideicomiso. Yo les voy a contar un caso personal. Hace 2 años hice un fideicomiso de construcción al costo. Finalmente se convirtió en otra cosa. Yo tuve que garantizar el valor de las unidades porque nadie estaba dispuesto en la Argentina a invertir al costo. Pero el problema principal lo tuve con el acoso que recibió la figura del fideicomiso. La presunción era que estábamos lavando dinero. Y entonces nos pedían una vez por mes informes tan detallados y tan prolijos de cosas nimias, porque todavía no habíamos logrado vender un solo departamento, que en un momento decidí cambiar de banco e ir a un banco donde me conocían y por lo tanto el banco iba a salir en defensa de mi fideicomiso por la confianza en mi persona. Pero había tratado de hacerlo con un banco con el que yo no tenía una relación directa y prácticamente me estaban tratando como un narcotraficante, directamente. Bueno, a mí me ha pasado de asesorar a familias que establecieron fideicomisos de protección patrimonial para la familia y el acoso que han recibido de la AFIP es algo absolutamente indeseable. ¿Tá? Entonces, entendiendo esta limitación, entendiendo esta circunstancia, en muchos casos el fideicomiso es la figura adecuada y yo lo voy a explicar de una manera gráfica y casi les diría volumétrica. Resulta que el fideicomiso muchas veces puede ser el instrumento alternativo a una donación. Uno se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Una donación o un fideicomiso? Yo les diría, si el fideicomiso tiene 2 páginas, hagan una donación. Y si la donación tiene 15 páginas, hagan un fideicomiso. Es decir, el fideicomiso permite, sin entrar en contradicciones internas, poner una serie de limitaciones y establecer un estatuto particular que no va a ser cuestionado porque es de la naturaleza del fideicomiso que haya determinado tipo de cláusulas específicas para arreglar el manejo de un patrimonio. Si nosotros ponemos todas esas cláusulas en un contrato de donación, no va a faltar un juez que diga que en realidad esas cláusulas son nulas porque han condicionado a la donación de una manera que no correspondía. ¿Tá? Entonces, donación muy compleja, hagamos un fideicomiso. Fideicomiso muy simple, hagamos una donación. Espero que esta regla volumétrica y mnemotécnica les resulte clara. Gracias, está clarísimo. Perdón, Leonardo, si yo fuese el padre de un chico con síndrome de Down, cuya expectativa de vida o cuya sobrevida probable cada vez es más larga, y yo también constituiría un fideicomiso para garantizar que aquello que le puedo dejar para su cuidado finalmente esté a resguardo desde el punto de vista jurídico. Efectivamente. Esto yo lo uso bastante cuando hablamos sobre seguros de vida. Sí, sí. Pensar la herencia lo vengo recomendando desde toda la vida a aquellos que asesoran en materia de seguros de vida, sobre todo. Son los mismos argumentos. El tema de la trascendencia me parece absolutamente fuerte como para terminar de definir o la contratación de una póliza de seguro de vida o el tema del testamento, que son las 2 únicas herramientas, si quiere, desde el punto de vista legal que yo tengo para beneficiar o para proteger a alguien.
¿sí? Y no dejar Efectivamente. problemas para aquellos que quedan cuando yo ya no estoy para ofrecer ningún tipo de solución. Efectivamente, y la ley, específicamente el actual Código Civil y Comercial, sí beneficia y protege a los fideicomisos de protección patrimonial cuando existe alguna persona con discapacidad. Claro. Es decir, cuando yo di el ejemplo anterior de alguna familia a la cual Arca, Exafip, los convocaba para ver qué era lo que había detrás del fideicomiso, eran familias donde no había nadie con discapacidad. Normalmente cuando para Exafip quedaba claro que el fideicomiso tiene como función proteger a una persona con discapacidad, en ese caso el fideicomiso corre de una manera muy adecuada. Y gracias por el pie que me das con el tema del seguro de vida. Efectivamente, yo creo que el seguro de vida es un instrumento valiosísimo en cualquier proceso de planificación sucesoria. En Totalmente. principio, digamos, la función principal del seguro de vida tiene que ver con la protección de una persona con discapacidad, la protección de los menores de edad, la protección de las personas que viven del ingreso que actualmente tiene el proveedor de la calidad de vida de las otras personas, pero el seguro de vida puede tener varias otras funciones. A veces el seguro de vida puede ser un instrumento para generar armonía. Y con esto lo que estamos diciendo es que quizás el seguro de vida es el instrumento que compense la diferencia entre el patrimonio que van a recibir unos y otros. Por ejemplo, hay algún bien muy valioso, no hay manera de compensarlo con otros bienes, quizás el modo de hacer esa compensación, si es que por supuesto el titular del patrimonio está en un buen estado de salud y demás, quizás la forma de resolverlo es a través de un seguro de vida. El seguro de vida permite, cuando hablábamos de la empresa, permite, por ejemplo, proteger al hombre clave. Y esto significa que en caso de fallecimiento de esa persona clave en la empresa, van a existir los fondos necesarios para poder formar a otra persona que ocupe su lugar. También puede servir en lo que se llama el Buy and Sell Agreement, o sea, el acuerdo de continuidad empresaria, que consiste en que, por ejemplo, dos socios o más socios toman una póliza de seguros y se establece que en caso de fallecimiento de alguno de los socios, la compañía va a seguir en manos de los socios sobrevivientes y la familia del socio fallecido va a recibir como compensación el valor que le corresponde por sus acciones a través, en el caso de la Argentina, después voy a explicar por qué, de un seguro de vida y de cuotas que van a pagar los herederos. ¿Por qué? Perdón, los herederos no, van a pagar justamente a los herederos los que se queden con el patrimonio. ¿Por qué digo que en la Argentina va a ser un seguro de vida y cuotas? Porque, por una cuestión de impuestos y otra serie de cuestiones, el seguro de vida en la Argentina todavía es muy caro. Entonces yo lo que quiero es evitar que ocurra lo que una vez me dijo, esto yo lo escuché, un empresario cordobés, al cual le estaba explicando este tema del seguro de continuidad empresaria, y cuando vio cuánto era lo que iba a tener que pagar por mes, su respuesta fue, bueno, por esa plata prefiero no morir, me dijo. Entonces lo que queremos evitar es que alguien quede desalentado por lo que le puede costar el seguro de vida, y entonces la idea es que el seguro de vida sea pagable para todos, y que en todo caso el seguro de vida sea ordenador de este proceso que implica hacer un acuerdo de continuidad empresaria y que luego los titulares del patrimonio sigan pagando en cuotas anuales, que podrán ser 3 cuotas anuales, 5 cuotas anuales, lo que falte para completar la parte del socio fallecido. Ahora, esto le da una enorme tranquilidad a los socios porque saben que no van a venir terceros a hacerse cargo de la sociedad. Esto es algo fundamental. La tranquilidad para los socios de que, por ejemplo, los herederos de un socio no van a ponerse a intervenir en la sociedad. Y de la misma manera, para cada uno de los socios, tener la seguridad de que el patrimonio de cada uno de ellos va a quedar custodiado, va a quedar protegido a través de esta figura del Buy and Sell Agreement.
Sobre todo si es el socio mayoritario el que se muere. Claro, exactamente. Ujú. Esto actualmente también lo estamos aplicando en las empresas familiares cuando el objetivo es evitar que los parientes políticos entren en la empresa. Entonces, usamos esta misma figura del buy and sell agreement y decimos, en caso de que fallezca un pariente consanguíneo, sus participaciones societarias van a sus hijos y su cónyuge recibe una cantidad de dinero proveniente de un seguro de vida y de esta manera, por un lado, protegemos a ese grupo familiar que sufrió la pérdida de uno de sus integrantes, y eso fue una desgracia, y por otro lado garantizamos que continúe la consanguinidad en el marco de la empresa. Perdón, Leonardo, una simple aclaración, no puedo evitarlo. Hay que tener en claro, si hay alguno que se dedica al tema de los seguros de vida, que el seguro de vida en este caso es simplemente el elemento financiador de la operación de compraventa de la cuota parte del socio fallecido. Esto requiere un trabajo multidisciplinario dentro del cual el seguro de vida es simplemente la fuente de donde va a surgir la plata para cumplir con estos acuerdos que tienen que estar en algún lado escritos con los herederos y bueno, lo que usted maneja perfectamente bien, ¿no? Efectivamente, les cuento en este punto una anécdota, y con esta anécdota creo que ya estamos cerrando, salvo que queda alguna pregunta en particular. Resulta que en el año 95 presento Pensar la herencia, y los primeros que se acercan del mundo empresario a esta nueva movida de la planificación sucesoria son los de la Buenos Aires New York Life, que era una de las compañías de seguros de vida que estaban en ese momento haciendo punta en la Argentina. Bueno, me apoyaron, me invitaron a un congreso que hacían en Iguazú, y después la que era la gerente general, que provenía de la New York Life, que era una compañía norteamericana, me Ernestina. da un contrato de seguro, que era ni más ni menos que, en realidad era el contrato de seguro, más el contrato de continuidad empresaria llamado Buy and Sell Agreement. Y me pide que se lo traduzca. Yo se lo traduzco, pero luego de traducirse lo digo, pero a esta señora, ¿para qué le va a servir tener este contrato en castellano si en realidad con la legislación argentina esto es inaplicable? Bueno, voy a verla a esta señora, le pido una audiencia, le llevo la traducción y estaba muy apurada porque tenía que recibir a un agente. Y claro, ella me estaba casi empujando hasta la puerta y yo le decía, mire que esto no es aplicable en la Argentina. Y ella me quería sacar de encima a toda costa y me dice en su castellano tan particular, bueno, vamos a tener que cambiar las leyes. Y esto siempre me quedó como una anécdota muy cómica, ¿no? De casi diría hasta la omnipotencia y la ingenuidad de esta mujer que decía que para que este contrato funcionara había que cambiar las leyes. Bueno, créase o no, con el Código Civil y Comercial del 2015, aquel contrato que yo traduje en el 95 tiene pleno valor legal. En el tiempo intermedio, yo asesoré a varias compañías de seguros, de las cuales algunas tomaron mi asesoramiento y lo dieron por cierto, y entonces mi asesoramiento decía, bueno, si ustedes van a utilizar esta figura, por favor que firmen solamente los socios, que no firmen los herederos, porque si firman los herederos lo convierten en un pacto sobre herencia futura, y eso en la Argentina es una maldición, es absolutamente nulo, no lo van a poder recuperar de ninguna manera, no les va a servir. Entonces las compañías de seguros que creían en mi al consejo, efectivamente solo hacían firmar a los socios y de esta manera era un contrato comercial con un alea que era la muerte del socio. En cambio, alguna otra compañía de seguros con la cual yo había hablado, habían consultado a sus abogados corporativos que les habían dicho, no, hagamos como en todo el mundo, que firmen todos. En general los abogados corporativos no saben mucho del derecho sucesorio, y efectivamente había compañías donde firmaban todos los herederos. Bueno, esto era una discusión que manteníamos históricamente hasta que vino el nuevo Código Civil y Comercial y ahora son válidos los dos sistemas. Firmen solamente los socios o firmen todos los herederos, los dos sistemas actualmente son plenamente válidos. ¿Ah? Entonces, este sistema del Buy and Sell Agreement, acuerdo de continuidad empresaria, con el seguro de vida que lo sostiene, es un instrumento valiosísimo
para la continuidad en una empresa de socios no familiares y también en una empresa familiar donde la idea es que no participen los parientes políticos. Bueno, tenemos para una última pregunta. ¿Alguien más quiere decir algo? Leonardo, el seguro de vida, cuando se designa un único beneficiario de entre los herederos posibles futuros o a un tercero, ¿puede ser atacado judicialmente luego? No, el seguro de vida no. Es decir, lo que recibe el beneficiario del seguro lo recibe por un contrato que es el contrato de seguro. En todo caso, lo que se va a poder cuestionar A es título si lo que se propio. pagó por ese seguro, es decir, la prima que se pagó por el seguro, excede lo que se podía disponer como parte disponible en el patrimonio. Voy a dar un ejemplo. Si una persona de 80 años y muy enferma quiere beneficiar con un seguro de vida a uno de sus herederos en $1.000.000, probablemente el seguro de vida le cueste $1.000.000. Entonces, el $1.000.000 que reciba el heredero no es cuestionable. Lo cuestionable es el $1.000.000 que se invirtió para generar ese seguro, porque quizás ese $1.000.000 excede la parte de libre disponibilidad. Entonces, lo que se analiza es cuánto se pagó de prima, no cuánto se recibe como resultado, como beneficio del seguro de vida. Clarísimo. Bueno, les agradezco mucho la participación de ustedes. Van a recibir el PowerPoint, que no tiene nada que ver con lo que yo hablé. Van a recibir la grabación, que sí tiene que ver con lo que yo hablé. Y si la inteligencia artificial nos ha jugado a favor, también el resumen de inteligencia artificial. Los invito desde ya al segundo martes del próximo mes, en el mes de febrero, también a las 19 horas. Cambiamos totalmente la perspectiva. El segundo martes de febrero se va a denominar Es hora de la generación centennial y va a estar a cargo de nuestra consultora Yael Itzkovich, que trae un proyecto magnífico para la generación que hoy tiene entre 16 y 28 años. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Leonardo. Gracias. Muy amable. Muchas Muy gracias. buena la charla. Muy Muchas buena la gracias, charla. Leonardo. Gracias. Un placer. Gracias.